Hay una sola cosa que yo quiero hacer. Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida
mis queridos hermanos, de nuevo les saludo en el amor de Cristo en este precioso domingo que el Señor nos ha regalado. Yo quiero que meditemos en la palabra del Señor hoy, en lo que es el discípulo de Jesús. Y vamos a ver la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 15, de versículos 5 al 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Quiero que veamos también la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 14, y el versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Repito, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El discípulo de Jesús. Hay algunas diferencias en ser creyente y ser un discípulo de Jesús. Son muchas las personas que dicen creer en Jesús. Son muchos los que se congregan incluso porque dicen ser creyentes en Jesús. Pero ¿cuántos de verdad llegan a ser discípulos de Jesús? Eso es lo importante. Porque el discípulo nos lleva a tener un compromiso con el Señor. Nos lleva a estar arraigado en Él y no separarnos, a cumplir sus enseñanzas, a cumplir sus mandatos. Por esa razón, la iglesia puede estar llena de creyentes, el templo, pero muy pocos quizás son verdaderamente discípulos. Y eso es lo importante que quiero que veamos en este día. Lo que es un discípulo de Jesús. Porque hay diferencia, definitivamente hay diferencia. El discípulo está comprometido, está dispuesto a llevar su cruz, está dispuesto a dejarlo todo. Y esas características son importantes que las veamos. Por eso hoy veremos 5 características o cualidades que tiene el discípulo. Muchas veces queremos en la iglesia hacer esta diferencia, pero la Biblia nos dice con claridad en el libro de los Hechos, capítulo 11, 26. Y vamos a ver lo que la palabra nos dice allí. Capítulo 11 y el versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Verdad? Allí comenzamos nosotros a ver el caminar de la iglesia, que los llamados cristianos, dice la palabra del Señor, eran discípulos. Quiere decir que los llamados cristianos tenían un compromiso con el Señor. Hoy es fácil decirle cristiano a cualquier persona, porque ha perdido la esencia de que ser un cristiano indica que también es un discípulo. Pero hoy no es así. Hoy podemos tener dentro de nuestras congregaciones muchos llamados cristianos, pero que no son discípulos porque no se han comprometido. Ahora bien, esto entonces nos dice claramente que ser creyente, o sea, ser un cristiano, tiene que haber sido primeramente, ¿qué cosa? Un discípulo. Si no eres discípulo del Señor, ¿cómo te vas a llamar cristiano? ¿O cómo te vas a llamar creyente? Por eso es importante
pero en el reflejo, en el espejo de la palabra del Señor, lo que nos quiere decir hoy. El discípulo está comprometido con el Señor, tiene un compromiso. Por eso, cuando tú no eres discípulo, podríamos decir, no eres un verdadero creyente, y tampoco eres cristiano. Porque para poder ser estas dos cosas, tienes primero que ser discípulo. La iglesia puede estar llena de personas que dicen ser creyentes, que dicen ser cristianos, pero tienen ese problema, que no son discípulos. Por eso hoy quiero hablarles acerca de esas cualidades que tienen lo que tiene un discípulo, lo que debe ser un discípulo, para que nosotros como congregación, como iglesia, nos podamos ver en ese espejo. Primero, el discípulo obedece las enseñanzas de Jesús. Esta enseñanza es muy importante, lo que el Señor nos dice en su palabra. En el libro de Mateo, capítulo 28, nosotros encontramos que la palabra del Señor en los versículos del 18 al 20 nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es un discípulo entonces? Primero que todo, es aquel que va a obedecer a su maestro, que va a cumplir el mandato de su maestro, el que va a guardar, como dice el Señor, las enseñanzas de su maestro. Esto es la primera cualidad, obedecer las enseñanzas del maestro. Y aquí nosotros vemos un mandato: id y haced discípulos, y enseña que guarden todas aquellas cosas. Las cosas, ¿cuáles cosas? Esas que nosotros hemos aprendido, tenemos que enseñarlas a otros. Quiere decir que si somos discípulos, tenemos que hacer discípulos. Obedecer al Señor en esto es muy importante. ¿Cómo hacemos discípulos? ¿Quiénes son los discípulos que nosotros vamos a hacer? Son las personas que están a nuestro alrededor, primeramente en nuestra familia, en nuestro entorno y en nuestros campos. Allí está nuestro lugar de trabajo para ser los discípulos. Lo segundo que nosotros podemos ver es permanecer en la enseñanza de Jesús. Aquí es donde se aplica el hecho de perseverar hasta el fin. ¿En qué vas a perseverar? En las enseñanzas. Guardar las enseñanzas significa perseverar en las enseñanzas. Siempre permanecer en lo que el Señor enseña, no desviarnos de ese camino. Y eso es lo que vamos a enseñar a las personas. La parábola del sembrador nos habla y podemos aplicarla al discípulo, lo que cayó en buena tierra. El discípulo es la buena tierra. Es aquel que se levanta y que va a dar fruto y que su fruto va a permanecer. Por eso, mis hermanos, en este tiempo que estamos ahora disfrutando, estar en familia, de tener todo el tiempo para estudiar la palabra de Dios, estemos enfocándonos en el deseo de Dios, en lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y lo que Dios desea es que seamos discípulos, que tengamos ese compromiso en el discipulado para enseñar a otros, para que se extienda el reino de Dios aquí en la tierra, y que cada uno de nosotros pueda permanecer y perseverar en la enseñanza del Señor Jesús, para que la palabra de Dios corra. El discípulo no se deja enredar en las cosas del mundo. Los que andan preocupados
en esta vida, en las cosas materiales, estos no van a dar un buen fruto. No darán buen fruto. Y por eso es importante comprender esto. Hemos sido llamados discípulos. Y como discípulos somos creyentes, cristianos, seguidores de Jesús. ¿Pero para qué? Para realizar la obra que el Señor demanda de nosotros. La Biblia nos dice en el segundo libro de Juan, de la epístola, en segunda de Juan, el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Perseverar en la doctrina hasta el fin. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso es que perseverar hasta el fin es lo que va a afirmar nuestra fe. Va a afirmar que somos discípulos de Jesús. Dispuestos hasta lo último, hasta el último momento, a dar fruto. A dar los frutos que el Señor desea. El Señor dice que Él nos eligió a nosotros y que desea de nosotros que demos el fruto y que nuestro fruto permanezca. ¿Cuál es el fruto que vamos a dar nosotros al Señor? Son las almas. Son aquellas personas a las cuales nosotros llevemos el Evangelio. Y estos, por causa de conocer el Evangelio y recibir a Jesucristo como su Salvador, se convierten en discípulos que van a ser también aquellos que van a seguir extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Otra de las cosas, y esta es la tercera cualidad, característica que debe tener el discípulo, es que el discípulo debe renunciar a todo lo que les desvíe de la misión celestial. Quiere decir que el discípulo está enfocado, tiene una conclusión, tiene un contenido y tiene una dirección. Su conclusión es Cristo. El contenido es que Dios está con él siempre. La promesa del Señor, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la dirección es cumplir el deseo de Dios, el plan de Dios absoluto, la salvación de la humanidad. Eso no es negociable, de ninguna forma es cuestionable. Es la dirección de todo discípulo. Por eso todo el tiempo que el discípulo tenga para hablar la palabra de Dios debe aprovecharlo. Porque es su enfoque, es lo que va a llevar. Es lo que conocemos como el pacto de Cristo. La visión, cumplir el plan de Dios, el plan absoluto de Dios. El sueño, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera voy a invertir mi vida para lograrlo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a llevar mi vida en esa ruta? Ese es el sueño, ¿verdad? La imagen es lo que vamos a proclamar, a enseñar. No es a nosotros, es el Evangelio, es a Cristo. Y la práctica es hacerlo. Es lograr hacerlo, cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas como discípulos de Cristo. Por eso, para lograr cumplir la misión, no debemos dejar que nada nos desvíe. Eso es lo que entendemos cuando decimos negarse a sí mismo. No es lo que yo deseo, lo que yo quiero. No son mis sueños. Es el sueño de Dios. Es el plan de Dios.
es el mandato de Dios. Eso es importante. Entonces, yo voy a enfocar mis estudios, mi profesión, lo que yo haga, enfocarlo en esa dirección. Cómo a través de todo esto, de mi profesión, de lo que yo haga, de lo que yo estudie, incluso el matrimonio, todas las cosas deben estar encaminadas, enfocadas en esa dirección. Que por medio de todo esto yo vaya a lograr cumplir el deseo de Dios. Ese es el discípulo. El discípulo desea cumplir el deseo de Dios. Para ello, quizás tiene que renunciar a lo propio, ¿verdad? Mi sueño era... No, ahora mi sueño es la evangelización del mundo. ¿Cómo lo voy a lograr? A través de mi profesión. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de mis estudios. ¿Cómo lo voy a hacer en familia? Si no te has casado todavía, ¿cómo lo voy a lograr hacer en mi matrimonio? Tengo que casarme con la mujer idónea para lograrlo. Que piense lo mismo que yo. Que también tenga la misma conclusión, contenido y dirección que yo tengo. Porque así los dos juntos vamos a cumplir el plan de Dios. Todo eso. La profesión que voy a ejercer, ¿qué tipo de profesión va a ser? ¿Voy a ser ingeniero en esto, médico, qué sé yo? No importa la profesión que a usted le guste. Lo importante es cómo enfocarla en esa dirección. Vamos a leer algunos textos bíblicos, vamos a buscar la Biblia y vamos a estar leyendo en Mateo 19. Vemos Mateo 19 en la palabra del Señor. (16 al 22), que nos dice: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Les dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué prefirió él? ¿Qué prefirió él? Sus posesiones. No quería dejarlas. Entonces, por encima del llamado de Jesús estaba lo que él tenía. Para él fue más importante sus posesiones que el llamado de Jesús. Y perdió su oportunidad de ser discípulo de Jesús. Porque para él más importante era el mundo, las cosas del mundo, que seguir a Jesús. En el libro de los Hechos también podemos encontrar en la palabra del Señor en el capítulo 2. Dice que es conocido para ustedes quizás este texto bíblico. Que bueno, no se habla mucho de él, la verdad. La gente hoy no quiere ese tipo de compromiso. Por eso yo creo que no predican mucho sobre este tema. Pero veamos lo que dice la palabra del Señor. Bueno, voy a hacer un paréntesis pequeñito. Sí hay algunos que sí predican este tema, pero para su propia conveniencia también. Este es otro asunto aparte. Pero no voy a hablar de eso. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos 2, 44 al 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.
estaban entregados al Evangelio. Si había una necesidad de un hermano, ellos iban y entre todos suplían esas necesidades. ¿Cuál era la idea? No queremos que el hermano tenga esa preocupación, tenga ese problema. Lo que queremos es que siga adelante con el evangelismo, con la evangelización. Por eso apoyamos a los misioneros. Por eso apoyamos a los hombres de Dios que dejan todo para llevar la palabra a otro lugar. Por eso es tan importante apoyarles. Y yo siempre he pensado que es muy poco lo que nosotros damos para ellos, para apoyar a los misioneros. Siempre he pensado que como iglesia debemos dar más. Debemos enfocarnos más en ellos. Hacemos un esfuerzo por muchas otras cosas, pero a veces no nos esforzamos por apoyar a esos hombres y mujeres que lo han dejado todo, que han probado ser discípulos, que han dejado profesiones buenas, con buenos salarios, que han dejado sus casas, sus propiedades, para irse a lugares lejanos, inhóspitos algunos, para llevar el mensaje de Cristo. Ese es un discípulo. No le ha importado dejar todas las cosas. Quizás tenían buenos carros, quizás tenían buenas propiedades, muy buenos salarios, pero lo dejaron. Tienen muy buenas profesiones con las que pueden ganar mucho dinero, pero lo dejaron. Porque son discípulos dispuestos a cumplir el mandato divino a pesar de ellos mismos. Por eso hay que apoyarlos. Hay que suplir sus necesidades. Hay iglesias grandísimas que tienen mucho dinero, que manejan mucho dinero, pues son iglesias grandes, y el porcentaje que dan para la obra misionera es más bajo que todo lo demás. Y la verdad es que no debe ser así. Creo que debemos dar más para los misioneros, porque ellos se han atrevido a cumplir el deseo de Dios, dejar todo para llevar adelante la palabra de Dios, y como dije antes, a lugares difíciles, donde llegan sin conocer la cultura, sin conocer el idioma, pero por la gracia divina logran superar todo esto, pero necesitan nuestra ayuda, nuestro apoyo económico, nuestro apoyo espiritual, a través de las oraciones, porque ellos son seres humanos, también necesitan ser sostenidos, su alimentación, sus necesidades. Muchas veces se enferman, tienen que ir a clínicas. Todo eso necesita nuestro apoyo. Y por eso creo que tenemos que esforzarnos. Un buen discípulo va a apoyar a los discípulos. Y es importante esto. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Ahora el capítulo 4. Versículo 32 al 35. Dice la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguna decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Se repartía cada uno según su necesidad. No había necesitados. Se repartía según su necesidad. Hermanos, ese es un claro ejemplo de una iglesia comprometida a la evangelización del mundo, donde el deseo de cada discípulo es cumplir el deseo de Dios.
quiero que como discípulos del Señor tenemos que estar enfocados en esto. El discípulo renuncia a todas las cosas que puedan desviarle de la misión absoluta. Cuarta cualidad. El discípulo renuncia al yo. Y esto es muy importante, hermanos, porque casi todos estamos enfocados en uno mismo, en el yo. Yo aquello, yo esto, yo lo otro, ¿verdad? Y quiero que busquemos en el libro de Gálatas, y es un texto conocido por ustedes, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra del Señor así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando usted se mete profundamente en este texto, nos damos cuenta que nos falta entender este texto profundamente. Nos hace ver que todavía hay mucho del yo en mí, que no he sacrificado plenamente ese yo para la obra de Cristo. Y es lo que tenemos que comprender. A veces estamos satisfechos con nuestra manera de hacer las cosas, como si fuera un deber que cumplimos y ya. La forma como adoramos, la forma como preparamos todos los asuntos de la iglesia, las clases, la escuela dominical, la adoración en el culto. Pareciera que todo estuviera bien. Pero ¿de verdad estamos nosotros entregándolo todo? Es importante vernos en el espejo de este texto bíblico y saber si realmente lo estamos haciendo. Porque si estamos satisfechos con nuestra manera de hacer las cosas, pero viéndonos en el espejo del texto bíblico nos damos cuenta que hay mucho más que hacer, de verdad nosotros tenemos que hacernos un examen introspectivo. Porque cuando nos enfocamos en esto realmente, muchos quizás vamos a decir que ser un discípulo es muy difícil. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, Él se encarga de todo lo demás. Por eso es importante que nosotros podamos entender claramente esto. Hermanos míos, ser discípulos nos llama a renunciar al yo personal. Ser discípulo demanda de nosotros poner en primer lugar las cosas de Dios, que es el mandato celestial, cumplir el deseo de Dios. Que podamos ser una iglesia que congregue discípulos dispuestos a cumplir el deseo de Dios. Eso es importante. El discipulado nos manda a morir a nosotros mismos para hacer la obra de Cristo, para cumplir el mandato celestial. Y como siempre, hermanos, quiero ir a la palabra del Señor. Quiero que veamos en la Biblia algunos textos que nos van a ampliar más, nos van a aclarar más este concepto de lo importante que es renunciar al yo para cumplir el mandato celestial. En el libro de los Romanos,
capítulo 6, los versículos 6 al 7 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Que no sirvamos más al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Morimos con Cristo, viviremos con Él. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a querer hacer todas las cosas que el Señor hizo. Imitarle a Él. Veamos lo que dice la palabra del Señor ahora en Gálatas. Busquemos el libro de Gálatas y veamos lo que dice en el capítulo 5, 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una palabra clara, ¿verdad? Han crucificado la carne con todo y sus deseos. Nuestro deseo ahora, ¿cuál es? Servir a Cristo. Nuestro deseo ahora, como discípulo de Cristo, ¿cuál es? Llevar el Evangelio. Predicar la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que nosotros los que vivimos en Cristo, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. El Señor cumplió su promesa, el pacto de Cristo, la salvación que ya tenemos, pero que ahora nos corresponde a nosotros cumplir el deseo de Dios. Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. La palabra de Dios es clara. Vamos ahora al Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Y vamos a ver los versículos 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fuerte esta palabra, pareciera, ¿verdad? Porque dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijo, etc. ¿Qué realmente nos quiere decir la palabra de Dios? Que tenemos que amar sobre todas las cosas a Cristo, a nuestro Dios y a su misión absoluta, la evangelización del mundo. Eso es lo que quiere decirnos. Porque si nosotros ponemos lo mencionado aquí, primero que Él, sobre Él, entonces no estaríamos cumpliendo su deseo, su mandato, incluso su mandamiento, el primero, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es todo. Hace esa comparación tan fuerte para que entendamos que en primer lugar en nuestra vida no está nuestra esposa, nuestros hijos, sino Cristo y su misión absoluta. Misión que tenemos que cumplir
nuestra esposa, con nuestros hijos, nuestra familia. Eso es todo. En primer lugar. Eso es lo que quiere decir el Señor con toda claridad. Nada puede ser primero que Él y la misión. Por eso toda nuestra vida tiene que estar enfocada en cumplir la misión absoluta. Por eso tenemos que renunciar al yo. Una cualidad muy importante del discípulo. Mateo 10:37. Veamos lo que nos dice aquí. De seguro esto lo va a aclarar el texto anterior. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ya claro, ¿verdad? Lo que quería decir ese texto anterior. Más que a mí, no es digno de mí. Si usted ama a su esposo más que a Jesús, si ama a sus hijos más que a Jesús, si ama su trabajo, su deporte, su profesión, qué sé yo, más que a Jesús, no es digno de él. Entonces, esta característica número 4 que estamos viendo nosotros del discípulo, que es renunciar al yo, muy claro. Sencillamente no puedo ni siquiera amarme a mí más que a Jesús y su obra. Eso es lo que quiere decir todo esto. Deuteronomio 13:6. Y esto lo va a ampliar, ¿verdad?, este pensamiento. Veamos 13, versículo 6. Si te incitare tu hijo, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me puedo convertir en mi propio ídolo. O puedo convertir en ídolo mi trabajo, mi esposa, mis hijos, mi deporte, cualquier otra cosa que yo ponga primero que a Dios, la puedo convertir en un ídolo. Y al convertir esto en un ídolo, yo me convierto en un idólatra. Y esto causa sobre mí el enojo de Dios, definitivamente. ¿Ven? Por eso es importante comprender esto bien. Renunciar al yo. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo para Él, para ese Cristo, que fue a la cruz, se sacrificó y murió por mí. Eso es importante. Comprenderlo bien, mis queridos hermanos. Si queremos ser un discípulo, y no solamente un creyente o un cristiano, que al final del camino no serían ninguna de las dos cosas, si no son discípulos. La palabra de Dios es muy clara para nosotros. Y por eso, el ser creyente, un cristiano, demanda que hayamos sido discípulos dispuestos a dar todo por el Evangelio y por la evangelización del mundo. Porque ese es el plan absoluto de Dios. Y por esta razón el Señor estableció la iglesia, para que hoy nosotros cumplamos su mandato. Es eso, hermanos. Por eso en este tiempo de reposo que el Señor nos ha permitido tener, hay que exaltar todo eso en nosotros mismos. Entender nuestra entrega.
que al volver a congregarnos nosotros tengamos esto muy claro. Y que lo dejemos de todo aquello que tiene que ver conmigo. Fuera con el orgullo, fuera con el egoísmo, fuera con todas aquellas cosas que me sacan de la ruta de cumplir la misión, de ser un discípulo en primer lugar. Amén, hermanos. Espero que todos puedan decir amén. En quinto lugar, última característica es darnos al servicio de Dios. Darnos al servicio de Dios. ¿Qué es darnos al servicio de Dios? Cumplir el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? La evangelización mundial. Que el evangelismo pueda llegar a toda persona, a toda criatura. Ser discípulo entonces es toda nuestra vida haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo su deseo. Eso es la quinta característica. Es recoger todo lo que hemos visto anteriormente y aplicarlo a nuestra vida. Cumplir el deseo de Dios. Concluyo, hermanos. Entonces vemos que tenemos una misión que cumplir. Pero si no hemos comprendido lo que es el discipulado, lo que es ser discípulo, entonces no podemos cumplirla. Porque cumplir la misión demanda que primero seamos discípulos. Para que esta misión se cumpla, deben haber otros que sean discípulos que hayan sido formados por nosotros. Y esto necesita una entrega. Necesita que nosotros nos enfoquemos en esto, en el nuevo comienzo. Alguien ya hablan o ya están hablando, escuché en estos días, hablando de el día cero. Del cero para adelante comienzan todas las cosas, ¿verdad? Y ya están hablando del día cero. Están llamando el día cero al día que declaren que ha finalizado la pandemia. Pero no está mal, porque es un nuevo comienzo. Vamos a empezar de cero. Porque todo este tiempo que el Señor nos ha dado para prepararnos, para tener un nuevo comienzo, un nuevo inicio de todas las cosas. Todo este tiempo que el Señor nos ha dado para que estemos concentrados en su palabra, es para que tengamos ese nuevo comienzo. Empecemos el día cero, cuando haya sido declarado el final de todo esto, y nuevamente iniciemos todo, iniciaremos o tendremos ese nuevo comienzo. Que este tiempo haya servido, hermanos, para prepararnos y comprender bien nuestra misión y nuestro discipulado, nuestro apostolado, que es el mandato celestial. Así que los primeros discípulos dejaron todo lo que hacían para trabajar para Dios. Muchos de ellos no tuvieron necesidad de cambiar su profesión. Hay evidencias bíblicas que ellos seguían trabajando, haciendo su profesión, pero enfocados ahora en el evangelio, enfocados ahora en el evangelismo, en la evangelización mundial. Ellos fueron aquellos como personajes, como Silas, su esposa, Gallo, todas esas personas que nosotros vemos en la palabra del Señor, que comenzaron a darlo todo, aquellos que vendieron sus propiedades, aquellos que invirtieron en la obra de Cristo. Había un enfoque. No es que dejaron de trabajar, no es que dejaron de hacer sus profesiones, muchos de ellos, otros sí. Aquellos que se dedicaron plenamente a la misión, pero que recibían todo el apoyo de aquellos profesionales que seguían
trabajando, pero que ahora tenían un enfoque. Era la evangelización del mundo, su enfoque era el evangelismo. Y que además de que trabajaban en sus profesiones, también dedicaban tiempo para la obra de Cristo, porque sus casas se convirtieron en iglesias, en casas misiones. Y de estas casas salieron lo que luego fueron los templos, donde se congregaron las iglesias. Por eso, hermanos, el nuevo comienzo enfocado en cumplir la misión o el mandato celestial. Eso es lo importante. Lo que realmente va a enfocar nuestras vidas en este nuevo comienzo es esto. Solo Cristo, solo la palabra y la evangelización del mundo. Eso es Hechos 1:1, 3 y 8. Que se cumpla en nosotros esta palabra del Señor. Es lo que realmente va a ser nuestra preocupación. Ya no nos vamos a preocupar por las cosas materiales. Ahora nos va a preocupar la evangelización del mundo. Si tengo o no tengo esto o lo otro, no es lo importante. Lo importante es si puedo hacer la obra de Cristo. Si puedo apoyar a los misioneros en los campos. Apoyar las misiones. Que en este nuevo comienzo de la iglesia tenga un enfoque en la obra misionera y en los misioneros que están en los campos. Que podamos hacer lo necesario. No solo para satisfacer aquella coinonía nuestra, sí, es importante. Pero es que se me vino a la mente esto de una manera inmediata. Que así como nosotros hacemos algunos esfuerzos y nos unimos para hacer algún negocio enfocado para tener nuestro campamento y todas estas cosas, podemos hacer lo mismo para apoyar más a los misioneros, para apoyar más las misiones. Yo creo que podemos, ya lo hemos demostrado cuando nos hemos enfocado, ¿verdad?, en aquellas cosas que queremos hacer para nuestra iglesia. Y lo hemos logrado. Porque la gracia del Señor ha venido sobre nosotros. ¿Y cómo más? ¿O cómo podría decirlo yo? Cuando nosotros hacemos la obra que el Señor quiere, vamos a recibir aún mayor gracia del Señor. Si nos ha dado la gracia suya para cumplir estos deseos de la iglesia muchas veces, que están enfocados en ella, pues, aunque nosotros siempre todo lo que hacemos queremos hacerlo buscando esa dirección, pero estamos enfocados, nosotros tenemos que ser sinceros en esto, en querer lograr tener ese tiempo de coinonía, tener esa cena, tener todas esas cosas. También nos podemos enfocar para ayudar económicamente a esos misioneros que están en los campos. Claro que sí. Ya lo hemos demostrado. Sí podemos como iglesia. Así que, luego de ese día cero, hay grandes cosas que hacer como iglesia, queridos hermanos. Y debemos estar más unidos que nunca para lograrlo. Pero para que haya esa unidad, primero tiene que haber un compromiso con el Señor. Porque cuando nosotros nos comprometemos con el Señor, todo lo demás mío no tiene importancia. Entonces me enfoco en la obra, y si todos hacemos lo mismo, vamos a tener una fuerza, una unidad como iglesia para lograrlo, hermanos. Nada va a poder pararlo, porque la gracia de Dios vendrá sobre nosotros. Cumpliremos el deseo de Dios, como los primeros discípulos. La mies es mucha, dice la palabra del Señor, y los obreros pocos. Pero sencillamente lo que pasa es que hay muchos obreros que no les interesa la obra de Cristo.
Vamos a ver lo que dice Marcos 16:15 para confirmar esta palabra. Marcos, y veamos lo que dice en el capítulo 16. Versículo 15. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mandato, es un mandamiento. Id por todo el mundo. ¿Y qué? Y predicad el evangelio a toda criatura. Palabra clara. Por eso es la misión que tenemos. La mies es mucha y los obreros pocos, dice la palabra. Pero sencillamente, ¿por qué son pocos los obreros hoy? Porque hay muchos que no les interesa la obra de Cristo. Pero es un reto para nosotros ahora, en este nuevo comienzo, hacer la diferencia. Ser verdaderos discípulos, mis queridos hermanos. Y cumplir el deseo de Dios. Amén y amén. Espero que todos ustedes estén diciendo amén también, junto conmigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad, es clara. No hay mucho que explicar sobre lo que tú nos has dicho hoy. Tu palabra nos ha dicho todo. Padre, que vamos a recibir tu gracia y cada uno de nosotros sienta en su corazón este deseo de que en este nuevo comienzo nuestra vida entera esté consagrada a ti, Señor, como dice este himno. Consagrada a tu obra, que podamos devocionar en todo lo que hacemos en esa misma dirección de la evangelización. Oh Dios, sabemos que tú suples todas nuestras necesidades y estás con nosotros siempre. Que estas cosas tú las das por añadidura cuando nosotros nos enfocamos en cumplir tu deseo. Cuando buscamos primeramente tu reino y hacer tu voluntad, cumplir el deseo que ha sido tu deseo en el plan absoluto desde tiempos eternos, la salvación de la humanidad, la evangelización de este mundo. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer con nosotros. Que este tiempo, Señor, de concentración que nos has permitido, de verdad haya hecho que cambiemos completamente para ti, para tu obra. Que seamos la iglesia que tú deseas, la iglesia que cumple tu deseo. Gracias por mis hermanos que están congregados hoy. Los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Que esta palabra se cumpla en cada uno y que tu deseo sea una realidad en cada uno de ellos. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Padre. Y recibimos tu bendición en este día. En el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén. He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús.
He decidido por ti. He decidido por ti. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. No importa lo que me cueste, mi vida te pertenece. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. He decidido por ti, Jesús. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. Yo siempre te amaré. Te amaré, Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré, Señor. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. Yo siempre te amaré. He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. El Señor siga bendiciendo sus vidas, mis queridos hermanos, y que ustedes puedan de verdad estar gozando este día del Señor. Hasta luego, mis queridos hermanos.